quisiera realmente expresar mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible compartir esta experiencia con ustedes. Primero para lo que yo llamo un animal de museo, como somos todos nosotros cuando uno conoce y comparte con otro museo al quien considera pares, empieza a establecer diálogos y encuentros así muy interesantes. De manera que, bueno, primero que nada, gracias a Antonio Ocaña, Cecira Armitano, pero sobre todo al origen de todo este encuentro, que es el maestro Ramón Oviedo. Para mí realmente es un honor estar aquí, acercarme a una obra como la de Oviedo, quien no duda en apreciar uno de los grandes creadores a nivel mundial, una de las personas que ha hecho de la pintura un campo de acción, de los campos de renovación y sobre todo de diálogo con el espectador más fecundos en el arte contemporáneo, y sobre todo por esa capacidad de escapar de consideraciones locales, regionalistas, de instaurarse como un creador de los grandes de la pintura. El enfoque que yo he desarrollado y la reflexión que quisiera proponerles y también abrir un poco el diálogo con ustedes, fue primero que nada compartir la impresión, partir de esa impresión que a mí me ha sumido cada vez que yo he enfrentado, he tenido enfrente una pintura de Ramón Oviedo y he visitado sus exposiciones, y es aquella de sentirme frente a un pintor que uno dice es un pintor joven, es un pintor de esas, no lo digo porque no tenga experiencia, porque no tengo un lenguaje sólido, sino que es una sensación extraña que uno dice, pero qué pintor tan joven, qué juventud y qué capacidad de innovar, de crear rupturas con el espectador me está generando esta obra. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo que hace transmitir ese sentimiento tan particular y qué lo convierte en un artista de tan elevado calibre dentro del arte contemporáneo? Un poco lo han comentado acá, es el atrevimiento, la libertad, ese carácter imprevisible que señalaba Maria, pero yo me voy a centrar en tres aspectos que a mi juicio estructuran ese eje de reflexiones que lo ubican dentro de lo contemporáneo. La primera de ellas es la traza permanente de investigación, la capacidad de abrirse, de abrir a uno y abrirse él también preguntas, de cuestionar y cuestionarse a sí mismo a través de cada obra, de convertir al lienzo en un texto abierto, con múltiples sentidos, y sobre todo de no conformarse con el puerto tan seguro que brinda una etiqueta. Cuando uno domina cualquier oficio y sobre todo cuando se tiene la facilidad y ese don, pienso yo, que tiene el maestro Oviedo de manejar también los medios, yo creo que lo más fácil del mundo para un pintor es convertirse en como un estereotipo de símbolo, abordar la fórmula fácil y quedarse allí. Sin embargo, a mí me parece que el maestro Oviedo rompe con intenta permanentemente conflictuarse esa misma capacidad y ese mismo virtuosismo que él domina, y eso quizás es lo que le permite no encasillarse en temas o estilos. Nosotros vemos esta exposición reúne unas 60 obras aproximadamente de una producción reciente, y en ella misma uno puede apreciar distintos estilos, distintas temáticas que sin embargo conforman una unidad y remiten a una consistencia del lenguaje, pero que permanentemente están creando o remitiéndonos a una actitud de rebeldía de sí mismo. Y no porque cambiar o porque cuestionarse sea moda o por seguir movimientos de moda, sino porque, y esta frase la tomo de un maravilloso texto de Castillo, porque el camino está en la búsqueda. Me parece que hay una clave que es muy importante para que todas las personas que abordamos esta obra nos abra esa multiplicidad de sentidos. Hay un poeta griego contemporáneo, Constantino Cavafis, que en un poema maravilloso que se llama Viaje a Ítaca, él nos brinda una imagen muy útil que nos puede ilustrar este aspecto tan característico de la actitud, digamos, creadora y creativa del maestro Oviedo. Cavafis reinterpreta el mito de la Odisea, de Ulises, en su viaje en la Odisea,
le da un nuevo sentido y nos dice que el verdadero objetivo de Odiseo no era el de llegar a la comodidad de su casa, el volver a su puerto seguro, sino que es el viaje en sí lo que otorga sentido a su existencia. Y no solamente eso, sino que ese sentido del viaje, de la búsqueda, del permanente llamado al peligro o al reto, a enfrentar desafíos, es lo que caracteriza un poco la conciencia del hombre contemporáneo, la conciencia y su drama a la vez, un permanente enriquecimiento de experiencias, una búsqueda de la certeza de que en el puerto seguro no va a encontrar la tranquilidad, sino justamente que el camino está en la búsqueda. Entonces, a ese camino abierto, a ese tipo de búsquedas no conformista ni cómoda, tan propia de los grandes creadores, creo que Marian también lo ha trabajado muy bien y no son azarosas las posibles conexiones que inmediatamente uno resonancias que le vienen con la obra del Maestro Oviedo, con Pablo Picasso, a esa actitud no conformista y siempre en reto consigo misma, me refiero cuando pienso en su trabajo, como un trabajo capaz de sostener unidad y consistencia en la pintura, sin abandonar, sin embargo, el cuestionamiento de sí mismo y de la obra, y sin dejar, sobre todo, en todo momento abierto una nueva posibilidad, un argumento para pensar que allí no termina la pintura, y que a la pintura, no solamente a la pintura de Oviedo, sino que a la pintura como género le queda un camino muy por seguir. Todo lo contrario de todas esas tendencias que dicen que ya la pintura se ha agotado y que las nuevas tendencias y las tecnologías pueden acabar con ella. Esta característica se aprecia muy a plenitud cuando revisamos su trayectoria y cuando sobre todo les decíamos que tenemos en las obras de la exposición que siendo de reciente data interponen, cruzan temas, estilos, cada serie, cada obra revela un sentido diferente y lo hace libre, tanto a él a la hora de enfrentarse con la tela como a nosotros a la hora de establecer nuestras propias conexiones. El segundo elemento que considero que retrae, que concentra ese reto y esa apertura a lo contemporáneo en la obra del Maestro Oviedo es el encuentro con el arte como un encuentro en tensión entre opuestos, la capacidad de conciliar, de manejar elementos que son opuestos y que sin embargo no se contradicen entre sí. Es la capacidad de situar la obra en un juego que a la vez enriquece sus potencialidades discursivas. Propongo 3 ejes en contraposición, 3 ejemplos de esta contraposición. El primero de ellas es la contraposición entre el estallido y la concentración, la desintegración de la forma, la fragmentación y el cuerpo en unidad. Cada cuadro es, desde este punto de vista, yo creo, un juego de tensiones en el cual el campo pictórico estalla en infinitas direcciones, se rompe con las unidades lineales, narrativas, se convierte en una narración mutante, una fábula mutante, y sin embargo, el dominio y la estructura compositiva de la obra, porque en este sentido la obra quedaría dispersa. Si nosotros nos ponemos a fragmentar o hacemos quizás el ejercicio sin una unidad, pues la obra queda dispersa y falta, carente de disperso su interés. Mientras que acá hay una especie de tensión compositiva que la vincula con el cuerpo en unidad, que concentra esa fragmentación. Lo vemos en ejemplos como, creo que esta obra realmente a mí me parece maravillosa, creo que la persistencia evolutiva de la forma en la materia, ese cuadro, creo que para mí es un ejemplo de lo que es la pintura contemporánea, en forma voraz, por ejemplo, también en esos cuadros como Avanzando sin regreso o Cuatro tiempos, en el cual la forma estalla y uno puede concebir el centro en cualquier parte del cuadro desde ese punto de vista. El otro aspecto, el otro eje de contraposiciones y de tensiones conciliadas en su obra es el eje que conforma el expresionismo, el gesto y el trazo violento con la fuerza meditativa y de conciliación consigo mismo que a la vez genera su trabajo. La obra de Oviedo es un campo de expresión, de fuerza, de un trazo realmente que arremete violentamente, que nos hace llevar, como señalaba Cecira Armitano en su texto, hacia los abismos de nuestra consideración ontológica,
pero a la vez no queda en la violencia, sino que eso nos lleva a una situación de sinceridad meditativa en el cual nos provoca continuar explorando esa especie de violencia, continuar con un sentimiento a la vez de tranquilidad. Lo tranquilo y lo oscuro conviven muy sabiamente. Hay una obra que me parece que lo ejemplifica cabalmente, que se llama Algo emerge y Huella humana. Son dos lienzos en los cuales en verdad se genera esa actitud como de trazo violento y a la vez de meditación, de tranquilidad que uno no le provoca desprenderse de su apreciación. Y el tercer eje de contraposiciones es el eje formado quizás por la identidad regional, lo particular, el tema propio, opuesto a la identificación con los problemas más generales de la historia del mundo contemporáneo, del ser humano, su identificación con el cosmos, que lo hacen también a la vez un creador de talla universal, que cualquier persona de cualquier parte del mundo se identificaría con ese trabajo. Pero lo interesante acá es que yo siempre me pregunto cuando estoy frente a un cuadro, ay caramba, ¿qué diría un sueco, por ejemplo, o una persona completamente de una cultura ajena a la nuestra cuando aborda el arte latinoamericano? Te entenderá que si se le está hablando de la cultura taína o de las Sihuahuas, el mundo prehispánico, o una anécdota como los cazadores de becerrillo, que es algo local. Y yo pienso que esa misma incursión de saberlo contraponer, a hacer del cuadro un elemento de reflexión general, cósmica, cada cuadro no se queda en lo anecdótico, sino que se convierte en una relación de revelaciones mucho más cósmicas y universales, no solamente también las obras ya más características como las moléculas en el espacio, las traslaciones, la célula espacial, que son obras ya que nos remiten a un planteamiento mucho más cósmico. Yo lo diría también en las obras que revelan la propia historia y las conexiones regionales. Y en último término, el tercer momento de relaciones que me confirman y me parece que realmente es un autor que nos hace comprender sobre todo el arte contemporáneo, es ese carácter abierto de su obra a múltiples direcciones y convertir la obra en una situación de múltiples aristas, y unas aristas donde no solamente entra en juego el conocimiento de la pintura o el conocimiento pictórico. Yo creo que cuando un maestro, un pintor genera reflexiones tan importantes, creo que solamente con haber escuchado un ensayo como el que nos leyó esta mañana Efraín Castillo, cuando un pintor genera ese diálogo, es porque su obra ya no es pintura, es una obra en diálogo con la poesía, con la filosofía, con la música. Hay momentos en que uno frente a la obra de Oviedo puede incluso escuchar melodías si nos compenetramos con ella. Es un texto abierto donde incorpora el planteamiento extrapictórico a partir de sí mismo. Creo que no solamente también se pone de manifiesta con los títulos. Cuando Marian hablaba de los títulos que le pone a las obras, yo creo que más que, aún cuando creo que también es una obra con un profundo sentido del humor, muy agudo, muy penetrante, es una obra y tal vez por eso es tan viva, tan vital. La calidad poética de sus títulos sí podría ser considerada, bueno, se está burlando de nosotros o me está orientando, pero yo creo que también está generando, está abriendo esa situación del diálogo, está haciendo que nosotros entremos en correspondencia con un título, con una frase que por lo general es hermosa y poética, y la situación que está presentando el lienzo. El otro aspecto donde esto se manifiesta muy claramente es en el tratamiento de la forma. El texto de María Tolentino que está en el catálogo trabaja el concepto de forma, que a mí me pareció bien interesante, porque escapa, cuando ella dice la forma en Oviedo no es un planteamiento formal, digamos, no es la relación figura-fondo, no es contorno, no es módulo, sino que forma es el mundo. La forma se identifica
equivale a mundo, a situación del ser, a precipitación de sentidos, forma, ya deja de ser un elemento, como digo, formal, y se convierte en una precipitación de sentidos donde está diciendo algo que no es solamente que sea un módulo o un contorno cerrado. Esto permite expandir considerablemente la fuerza crítica de su obra, y creo que justamente este carácter abierto, mutante, transgresor, tan libre y tan que nos obliga a comprometernos, en verdad, y a conciliarnos con lo que es el arte, lo que hace de Ramón Oviedo un maestro en permanente movimiento, en absoluta libertad de crear y sobre todo en uno de los grandes de la pintura contemporánea. Muchas gracias.